En 1965, una joven mujer se encerró en una casa sellada con un film macho. No fue castigo ni locura, fue ciencia financiada por la NASA. El objetivo era tan ambicioso como siniestro: enseñarle a hablar inglés día y noche, cara a cara. El experimento prometía revolucionar el futuro de la comunicación con otras especies, pero terminó revelando hasta dónde puede llegar el ser humano cuando mezcla poder, obsesión y adiestramiento. Lo que comenzó como una investigación sobre el lenguaje terminó hundido en un mar de controversias, rumores indecibles y un final trágico que todavía hoy se evita mencionar en manuales de ciencia. John C. Lilly, médico, neurocientífico, pero sobre todo un obsesivo, en la década de los 50 comenzó a sostener una idea peligrosa. Los delfines no eran simples animales marinos, sino inteligencias comparables a la nuestra. Tenían cerebros más grandes, eran sociales, resolvían problemas complejos. Para Lilly, era lo más cercano que teníamos a alienígenas en la Tierra. Y si podíamos comunicarnos con ellos, quizás aprenderíamos cómo hablar con cualquier otra forma de vida, incluso extraterrestres. La idea era tan audaz que atrapó a instituciones de peso. En plena Guerra Fría, Estados Unidos financiaba cualquier cosa que pudiera dar ventaja frente a la URSS, incluso lo que rozaba la locura. Y así, Lilly obtuvo apoyo de la NASA. Si el contenido del video te está gustando, dale like y suscríbete para continuar haciendo más videos así. Con fondos en mano, Lilly diseñó algo nunca antes visto: la Casa Delfín en la isla de San Tomás, en el Caribe. El inferior estaba inundado con agua salada, para que un delfín pudiera moverse libremente. El nivel superior era seco, equipado como una vivienda normal. El plan era tan radical como simple: humano y delfín conviviendo bajo el mismo techo, sin interrupciones, sin escapes, sin barreras. Si un niño aprende a hablar por exposición constante al lenguaje, ¿por qué no un delfín? El aislamiento debía durar semanas enteras. Una mujer y un delfín, día tras día, como compañeros de casa. La encargada de esa misión fue Margaret Howe Lowat, una joven sin estudios académicos, pero con paciencia y disciplina férrea. Su compañero, un delfín macho llamado Peter. Margaret debía pasar 24 horas diarias con él. Dormía en una cama al lado de la piscina interior. Trabajaba escribiendo notas mientras Peter nadaba observándola, y hablaba constantemente con palabras simples. La convivencia al principio parecía casi tierna. Peter la seguía con curiosidad, la miraba fijamente cuando articulaba palabras, intentaba repetir sonidos con chillidos distorsionados. Cada pequeño avance era registrado como una victoria. Pero había algo inquietante. Los intentos vocales de Peter no sonaban como palabras, eran lamentos, susurros rotos, a veces tan parecidos a la habla humana que resultaban perturbadores, como si una voz atrapada bajo el agua intentara comunicarse desesperadamente. El mayor obstáculo era biológico. Los delfines no tienen cuerdas vocales como los humanos. Su sistema fonador está diseñado para silbidos y clics submarinos, no para palabras articuladas. Aún así, Peter se esforzaba. Emitía sonidos guturales que algunos interpretarían como un balbuceo infantil. Margaret registraba cada uno, convencida de que tarde o temprano lo lograría. Pero la pregunta crecía en el aire: ¿era posible que un delfín hablara inglés? ¿O estaba forzando una mente animal hasta el punto de quiebre? Con el paso de los días, la convivencia adquirió un matiz más oscuro. Peter era un macho joven en aislamiento, y su vínculo con Margaret se intensificó de manera inesperada. En los informes científicos, esa parte se trató con cautela, pero años después saldrían a la luz rumores explosivos. La relación entre humano y delfín había cruzado límites impensados. Lo documentado es que Margaret encontró formas de lidiar con el comportamiento sexual de Peter para no interrumpir el entrenamiento, un detalle perturbador que convirtió al proyecto en un tabú científico, algo de lo que casi nadie quería hablar públicamente. Mientras Margaret y Peter convivían, John Lilly buscaba elevar su proyecto a un nivel cósmico. Convenció a la NASA de que los delfines eran un modelo perfecto para ensayar la comunicación con inteligencias extraterrestres. Si podíamos romper la barrera lingüística con ellos, estaríamos preparados para descifrar el lenguaje de alienígenas cuando llegara el día. El dinero seguía llegando, pero también las críticas.
La comunidad científica comenzaba a mirar a Lilly como un excéntrico con demasiado poder. Y tenían motivos. El experimento, que había empezado como una investigación seria, estaba a punto de convertirse en un delirio que marcaría para siempre la frontera entre ciencia y obsesión. Con la NASA financiando su sueño y la prensa curiosa por los resultados, John Lilly tenía el mundo científico a sus pies. Pero el poder y el dinero no hicieron más fuerte al proyecto, lo volvieron más frágil. En lugar de reforzar el vigor científico, Lilly empezó a desviarse hacia lo que muchos llamaban delirios de grandeza. Dejó de hablar solo de delfines y extraterrestres. Comenzó a obsesionarse con la expansión de la conciencia. Para él, los delfines no solo eran sujetos de estudio, eran seres espirituales, guardianes de un conocimiento oculto que los humanos no comprendíamos. Ese giro comenzó a incomodar incluso a sus colegas más cercanos. Lo que había sido un proyecto innovador empezaba a rozar el territorio del misticismo. Mientras Lilly soñaba con alienígenas, Margaret seguía conviviendo con Peter en la casa del Delfín. El aislamiento se volvía cada vez más pesado. No había pausas, no había escapatoria. Todo era entrenamiento, repetición y observación. Margaret escribía que a veces sentía que el delfín absorbía no solo sus palabras, sino también sus emociones. Cuando ella estaba frustrada, Peter se agitaba. Cuando ella se relajaba, él parecía responder mejor. Era como vivir en un espejo marino de sí misma. Pero la presión era insoportable. El objetivo de enseñar inglés avanzaba demasiado lento, y los financiadores empezaron a impacientarse. Lilly lo sabía, y en lugar de reconocer las limitaciones biológicas del experimento, decidió radicalizarse. En los 60, el LSD era visto por algunos como una herramienta científica para expandir la mente. John Lilly fue uno de sus principales defensores. Si el lenguaje era una barrera, pensaba, quizá una droga podía romperla. Comenzó a inyectarse LSD él mismo, convencido de que así lograba conectar con el lenguaje universal de los delfines. En sus notas, aseguraba que bajo los efectos de la sustancia podía comunicarse telepáticamente con ellos, que las barreras lingüísticas desaparecían y que había sentido la voz interna de los animales. Lo más perturbador es que también administró LSD a los delfines. Sí, drogó a los animales con la esperanza de abrir sus mentes. Los resultados, por supuesto, fueron caóticos. Los delfines reaccionaban de manera impredecible, a veces nadando sin rumbo, otras parecían inquietos, pero nunca mostraron avances en su lenguaje. La ciencia se estaba derrumbando frente a los delirios de un hombre cada vez más desconectado de la realidad. Para Margaret, la situación se volvió insostenible. Ella seguía intentando enseñar inglés, pero ahora debía lidiar con un entorno cargado de drogas, rumores incómodos sobre su relación con Peter y una presión creciente por mostrar resultados que nunca llegaban. El experimento había perdido el rumbo. Ya no era sobre lenguaje, ni sobre comunicación, ni siquiera sobre ciencia. Se había convertido en un escenario de aislamiento forzado, sustancias alucinógenas y una convivencia que rayaba en lo inhumano. La NASA y otros financiadores comenzaron a retirar su apoyo. El entusiasmo inicial se convirtió en escepticismo. Lilly ya no era visto como un pionero, sino como un excéntrico al borde del ridículo. Sin dinero y sin respaldo, el proyecto en San Tomás cerró sus puertas. Los delfines, incluyendo a Peter, fueron trasladados a un laboratorio en Miami bajo condiciones muy diferentes. Ya no había casa adaptada, ni convivencia constante, ni interacción diaria con humanos. Solo tanques estériles y rutina mecánica. Para un delfín acostumbrado a vivir con atención, estimulación y compañía, el cambio fue devastador. Peter comenzó a mostrar signos de depresión. Pasaba largos periodos flotando sin moverse. Rehusaba interactuar y finalmente se dejó hundir. Este final brutal marcó el cierre del experimento, no solo porque demostró el fracaso del proyecto, sino porque expuso las consecuencias de forzar a un ser vivo más allá de sus límites naturales. La muerte de Peter convirtió al proyecto en un tabú. Nadie quería hablar de él abiertamente. Lo que alguna vez fue presentado como el camino hacia la comunicación con extraterrestres, terminó siendo recordado como un episodio de crueldad disfrazada de ciencia. Los rumores sobre Margaret y la intimidad con Peter siguieron persiguiendo la historia. El uso de drogas, la pérdida de rumbo científico y la obsesión de Lilly completaron un retrato aterrador, el de un experimento que nunca debió ocurrir. Pero lo más inquietante no es la historia en sí, sino la pregunta que dejó en el aire.
¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para forzar una idea, aunque destruya por completo a los seres que intentamos comprender? Tras el colapso del proyecto, Margaret Howe regresó a su vida más discreta. Nunca se dedicó formalmente a la ciencia, pero siempre defendió que el experimento tenía un potencial real. Para ella, Peter había sido como un alumno, un ser lleno de curiosidad, con destellos de aprendizaje que se apagaron por la abrupta cancelación del estudio. Años después, en entrevistas, confesó que aún soñaba con él, no como animal, sino como una presencia constante en su memoria. Pero la opinión pública no la perdonó. Durante décadas, su nombre estuvo ligado al escándalo, a los rumores, al tabú. Lo que para ella fue un trabajo de paciencia y entrega, para el mundo se convirtió en el símbolo de un experimento maldito. Mientras tanto, John Lilly siguió descendiendo en su espiral. Ya sin respaldo científico, abandonó por completo la búsqueda de rigor. Se sumergió en la contracultura psicodélica, convencido de que las drogas y el aislamiento sensorial eran la puerta a nuevas formas de conciencia. Construyó tanques de privación sensorial donde pasaba horas flotando bajo LSD, convencido de que se comunicaba con entidades superiores. En sus escritos hablaba de delfines como mensajeros cósmicos, guardianes de un puente entre el hombre y otras civilizaciones. Para la comunidad científica, Lilly había cruzado la línea entre ciencia y delirio. Sus últimos años lo mostraron como un hombre apartado, casi una figura de culto, recordado no por sus descubrimientos, sino por su caída. Su nombre quedó asociado para siempre con uno de los experimentos más polémicos y perturbadores del siglo XX. Aunque la ciencia lo abandonó, la historia del proyecto nunca desapareció del todo. El mito de un delfín intentando hablar inglés, encerrado en una casa con una mujer, alimentó libros, documentales y películas. En la cultura popular, el experimento fue usado como ejemplo de lo que ocurre cuando la curiosidad humana se convierte en obsesión. Algunos lo romantizaron como un intento noble de comunicación entre especies. Otros lo señalaron como crueldad pura disfrazada de investigación. Pero todos coincidieron en algo. Esa historia tenía una aura oscura, casi prohibida, que la hacía inolvidable. Hoy, más de medio siglo después del experimento de St. Thomas, sigue provocando debates. ¿Era realmente posible enseñar inglés a un delfín? ¿O fue siempre una fantasía condenada al fracaso? Margaret fue víctima de un proyecto imposible o cómplice de un delirio científico. ¿Y hasta qué punto Peter fue tratado como un sujeto de estudio y no como un ser vivo, con límites emocionales y físicos? No hay respuestas claras, solo registros, rumores y la sombra de un delfín que murió ahogado en silencio, como si llevara consigo un secreto que nunca podrá ser contado. Lo perturbador del caso no es solo la muerte de Peter ni la caída de Lilly. Lo inquietante es la sensación de que algo se rozó y se perdió para siempre. Durante un instante, la humanidad estuvo a punto de cruzar un puente imposible, hablar con otra especie inteligente, pero ese intento se manchó con drogas, aislamiento y decisiones cuestionables que destruyeron cualquier avance. Al final, el experimento dejó más cicatrices que descubrimientos. Peter no aprendió inglés, Margaret quedó marcada de por vida. Lilly terminó convertido en un excéntrico olvidado. Y la pregunta esencial sigue flotando. ¿Qué habría pasado si el proyecto se hubiera hecho con rigor, paciencia y respeto? ¿Habríamos abierto la primera conversación real con otra inteligencia del planeta? El proyecto del delfín parlante no es recordado como un triunfo de la ciencia, sino como una advertencia, un recordatorio de que la obsesión puede corromper incluso los sueños más nobles, y de que, cuando el ser humano empuja los límites de lo natural sin medir las consecuencias, lo que encuentra al otro lado rara vez es conocimiento, casi siempre es oscuridad. Recuerda darle like y suscribirte, y nos vemos en el próximo video.